¿Alguna vez te has preguntado cómo un chico británico, que tenía dificultades para concentrarse en clase, llegó a convertirse en el hombre araña más querido de toda una generación? En este video vamos mucho más allá de los reflectores de Hollywood para revelar el sorprendente detrás de cámaras del camino de Tom Holland, desde una infancia llena de energía en Londres hasta los bastidores del universo Marvel, atravesando dramas familiares, presión psicológica y decisiones que casi lo cambiaron todo. Al mirar este video vas a entender cómo la disciplina, el talento y los momentos de vulnerabilidad moldearon no solo la carrera de Holland, sino también su identidad fuera de las cámaras. ¿Cómo enfrentó la fama a una edad tan temprana? ¿Cuáles fueron los sacrificios invisibles detrás del éxito? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de sus decisiones para aplicar en nuestra propia vida? Si alguna vez sentiste que ibas por el camino correcto, pero te faltaba claridad o valor para dar el siguiente paso, esta historia puede darte una nueva perspectiva. Así que prepárate. El viaje de Tom Holland es más real, más intenso y más inspirador de lo que muestran las películas. Thomas Stanley Holland nació el 1 de junio de 1996 en Kingston upon Thames, una zona residencial al suroeste de Londres. Hijo del comediante y escritor Dominic Holland y de la fotógrafa Nicola Frost. Creció en un ambiente donde se mezclaban el humor, las narrativas visuales y la expresión artística. Era el mayor de 4 hermanos y desde pequeño estuvo en contacto con cámaras, bastidores y presentaciones informales, influenciado por el trabajo de sus padres. Durante sus años en la Donhead Preparatory School, una escuela católica dirigida por jesuitas, Holland mostró señales tempranas de tener una coordinación física por encima del promedio. Sus profesores notaron que tenía facilidad para los movimientos rítmicos y una gran conciencia corporal en los juegos y actividades físicas. Comenzó a asistir a clubes de gimnasia locales, donde aprendió los fundamentos de la acrobacia y la fuerza funcional. Ese contacto constante con el movimiento físico lo ayudó a desarrollar no solo agilidad, sino también nociones de espacio escénico y equilibrio, habilidades que más adelante serían clave en la actuación física de sus personajes. También empezó a participar en pequeñas presentaciones durante eventos escolares, siempre con un enfoque en la expresión corporal. A pesar del apoyo familiar, Holland enfrentaba cierta resistencia en el entorno escolar. Fue blanco de burlas por interesarse en la danza, pero siguió asistiendo a las clases por insistencia de su madre y por convicción propia. En entrevistas posteriores, afirmó que ese periodo fue fundamental para entender el precio de sobresalir y para construir su relación con la disciplina. En 2006, Tom Holland fue inscrito en la escuela Nifty Feet Dance School, en Wimbledon, luego de que su madre notara que tenía una facilidad poco común para los movimientos rítmicos. La escuela estaba especializada en hip hop y técnicas modernas de danza urbana, muy populares en ese momento gracias a grupos como Diversity y a las nuevas exigencias del teatro musical británico. Con solo 9 años, Holland comenzó a entrenar con instructores que ponían énfasis en la precisión técnica, el control del peso corporal y la coordinación grupal. Ese mismo año participó en una presentación pública organizada por la escuela durante el Richmond Dance Festival. Su actuación llamó la atención de Lynn Page, asistente de Peter Darling, quien en ese entonces era el coreógrafo de Billy Elliot The Musical. Page lo invitó a participar en pruebas preliminares para la obra, que buscaba jóvenes con dominio en danza, habilidades físicas y potencial dramático. A partir de ese momento, Holland comenzó un proceso de preparación para una selección extremadamente competitiva, con decenas de candidatos por cada plaza. Al mismo tiempo, ingresó a talleres para jóvenes talentos promovidos por la Brit School, una institución pública financiada por el gobierno británico y dedicada a la formación artística multidisciplinaria. En esos talleres, trabajó en proyección vocal, técnicas de respiración para el escenario, improvisación actoral y trabajo en conjunto. Aunque aún no formaba parte del curso regular de la escuela, participó en ciclos formativos impartidos por profesionales del teatro londinense, adquiriendo una base técnica sólida desde la preadolescencia. Su formación previa en gimnasia y acrobacia facilitó la adaptación de Holland a las exigencias físicas del teatro musical, especialmente en los módulos de movimiento expresivo y danza contemporánea.
comenzó a combinar el entrenamiento físico con ensayos vocales y lecturas dramáticas, enfrentando una rutina que simulaba las demandas del circuito profesional. El proceso de preparación para Billy Elliot fue acompañado por psicólogos, fonoaudiólogos y entrenadores físicos, siguiendo el estándar de producción del West End para jóvenes actores. Tras un periodo de audiciones que se extendió por más de un año, Tom Holland fue seleccionado oficialmente en 2008 como uno de los intérpretes alternantes de Billy en el musical Billy Elliot the Musical, en cartelera en el Victoria Palace Theatre, en el West End. Con 12 años, pasó a formar parte de un elenco rotativo que permitía el relevo entre actores infantiles debido a la exigencia física y emocional del personaje. La obra, basada en la película homónima del año 2000, requería dominio de ballet, tap, actuación dramática y canto en vivo. Durante los ensayos oficiales, Holland comenzó a trabajar bajo la supervisión directa de Peter Darling y de un equipo especializado en la formación de niños y adolescentes para teatro musical. La preparación incluía sesiones diarias de coreografía, práctica vocal, lectura de guión y ensayos técnicos sobre el escenario. La producción contaba con fisioterapeutas, fonoaudiólogos y psicólogos para monitorear la salud física y mental de los jóvenes actores. El debut de Holland fue el 28 de junio de 2008, en una función con sala llena y presencia de la crítica especializada. Su actuación fue elogiada por la intensidad física, especialmente en los números que combinaban danza con expresión dramática. El papel de Billy exigía transiciones emocionales rápidas, alternando escenas de tensión familiar con momentos de libertad expresiva a través del baile. Holland logró sostener estas transiciones con solidez, lo que le aseguró su permanencia en el elenco hasta 2010. Durante su tiempo en el espectáculo, Holland participó en más de 80 funciones, acumulando horas de escenario comparables a las de un actor adulto en una temporada regular. También representó el musical en eventos institucionales, como presentaciones en el Royal Variety Performance y entrevistas promocionales para medios británicos. En 2010, tras dejar el elenco de Billy Elliot, Tom Holland comenzó a buscar la transición del teatro al cine. Fue seleccionado por Juan Antonio Bayona para formar parte del elenco de The Impossible, un drama basado en la historia real de una familia británica que sobrevivió al tsunami de 2004 en Tailandia. Holland interpretaría a Lucas, el hijo mayor del matrimonio interpretado por Naomi Watts y Ewan McGregor. El rodaje tuvo lugar entre 2010 y 2011, en locaciones reales en Tailandia y en estudios de España. Holland recibió entrenamiento técnico para enfrentar escenas de filmación submarina y simulaciones de desastres a gran escala. Muchas de las secuencias con agua se grabaron con muy poca participación de dobles, lo que exigió del joven actor control de la respiración, resistencia al frío y repetición de tomas bajo condiciones exigentes. Durante la filmación también participó en sesiones de lectura con Naomi Watts para desarrollar un vínculo emocional entre sus personajes. Bayona optó por una dirección que priorizaba la espontaneidad en pantalla, y Holland fue instruido para reaccionar a partir de la improvisación guiada, sobre todo en las escenas de pánico y confusión tras el tsunami. The Impossible se estrenó en el Festival de Toronto en 2012 y recibió elogios por parte de la crítica internacional. Holland fue nominado a premios como el London Film Critics Circle Award al mejor actor joven británico y ganó el National Board of Review como revelación del año. Los críticos destacaron su entrega emocional y la naturalidad con la que sostuvo momentos de angustia, sin recurrir a gestos exagerados ni dramatismos comunes en actuaciones infantiles. Su desempeño llamó la atención de agentes en Hollywood y le abrió puertas para audicionar en producciones estadounidenses. En 2015, Marvel Studios y Sony Pictures iniciaron un proceso de selección global para redefinir al personaje de Peter Parker, tras un acuerdo entre ambos estudios que permitiría integrar a Spider-Man al universo cinematográfico de Marvel. La elección requería a un actor joven con capacidad física, sentido del humor y carga dramática suficiente para protagonizar una trilogía propia y participar en otros filmes del estudio. Holland fue uno de los más de 1.500 candidatos evaluados en audiciones confidenciales realizadas en Londres, Atlanta y Los Ángeles.
Lo que diferenció a Holland fue una combinación poco común de habilidades, experiencia previa en acrobacias, formación en danza y teatro, además de una actuación dramática reconocida en The Impossible. En las pruebas presenciales, realizó secuencias de pelea, lecturas de escenas junto a Robert Downey Jr. y demostraciones físicas sin uso de dobles. Las audiciones fueron grabadas en video para ser analizadas internamente por el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, y la productora Amy Pascal. Todo el proceso se mantuvo en estricto secreto hasta las etapas finales. En junio de 2015, Holland fue seleccionado oficialmente para el papel, y su elección fue anunciada junto con la del director Jon Watts. Pocas semanas después, viajó a Estados Unidos para filmar sus primeras escenas como Peter Parker en Capitán América: Guerra Civil. Aunque su participación fue breve, sirvió como una prueba real de recepción del público, con especial atención en su interacción con Tony Stark y en una nueva visión del personaje como un adolescente común, algo ausente en versiones anteriores. Las escenas se grabaron en Atlanta, en un set con acceso restringido. Holland realizó todas las acrobacias básicas, incluyendo saltos, giros y aterrizajes controlados, bajo la supervisión de coordinadores de dobles y asesores de Marvel. Aunque el traje fue completado digitalmente, su movimiento físico sirvió como referencia para los efectos visuales. La producción exigía que mantuviera un acento americano neutro, lo cual requirió sesiones diarias con entrenadores vocales. La primera película en solitario de Tom Holland como Peter Parker, Spider-Man: Homecoming, se estrenó en 2017 bajo la dirección de Jon Watts, consolidando una versión del personaje centrada en la adolescencia realista y en los dilemas cotidianos de un héroe en formación. La narrativa se alejaba del origen tradicional para integrarse de forma orgánica al universo cinematográfico de Marvel, utilizando a Tony Stark como mentor y estableciendo una nueva dinámica entre responsabilidad y dependencia. La película recaudó más de $880 millones a nivel mundial y fue bien recibida por su tono ligero y su estructura de comedia escolar. La segunda entrega, Spider-Man: Far From Home, lanzada en 2019, fue la primera producción del estudio tras Avengers: Endgame. Ambientada durante un viaje escolar por Europa, el guión exploraba el duelo por la pérdida de Tony Stark y ampliaba el alcance geográfico de la saga, con escenas filmadas en Venecia, Praga y Londres. Holland se enfrentaba al villano Mysterio, interpretado por Jake Gyllenhaal, en una historia que mezclaba espionaje y manipulación mediática. La película superó la marca de los $1.000 millones, convirtiéndose en ese momento en la más taquillera de la historia de Sony. En 2021, Spider-Man: No Way Home se convirtió en un fenómeno cultural. La estrategia de marketing ocultó hasta el último momento la aparición de las versiones anteriores del héroe, interpretadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield. La película reunió villanos de diferentes franquicias y estableció el concepto del multiverso como eje central de la nueva fase del MCU. Holland asumió un protagonismo emocional en una narrativa marcada por la pérdida, el sacrificio y el aislamiento, cerrando su trilogía con la mayor recaudación mundial del período de pandemia, superando los $1.900 millones. Durante este periodo, Holland pasó a ocupar un lugar central en el imaginario popular, especialmente entre el público joven. Entrevistas con el elenco y momentos de backstage se volvieron virales, en parte por la fama del actor de revelar sin querer detalles confidenciales de las películas. A partir de 2019, Tom Holland inició una estrategia consciente para evitar quedar encasillado en la imagen de superhéroe. Uno de los primeros pasos fue prestar su voz al personaje Ian Lightfoot en la película animada Unidos, Onward, de Pixar. El filme, estrenado en 2020, fue elogiado por su enfoque emocional sobre el duelo y las relaciones familiares. Aunque dirigido al público infantil y juvenil, el proyecto mostró la disposición de Holland para explorar nuevos formatos y apostar por narrativas con carga afectiva. Ese mismo año participó en Espías a Escondidas, una animación de Blue Sky Studios junto a Will Smith, reforzando su presencia en grandes producciones fuera del universo Marvel. En paralelo, comenzó a filmar Cherry, un drama criminal dirigido por los hermanos Russo, que se estrenó en 2021 en Apple TV+.
Basado en una novela autobiográfica, el filme narra la historia de un exsoldado con trastorno de estrés postraumático que recurre al crimen para financiar su adicción a los opioides. La recepción crítica de Cherry fue dividida. Algunos medios reconocieron el esfuerzo de Holland por romper con sus papeles anteriores y encarnar a un personaje complejo, mientras que otros criticaron el tono inestable y el exceso de estilo en la dirección. Aún así, fue nominado al Critics' Choice Super Award y reforzó su imagen como un actor dispuesto a asumir riesgos. El proyecto también marcó su primer protagónico en una producción pensada directamente para streaming, ampliando su presencia en plataformas digitales. En 2023, Holland regresó a Apple TV Plus como protagonista y productor ejecutivo de la miniserie The Crowded Room, inspirada en un caso real de trastorno de identidad disociativa. La serie generó debates en redes sociales y entre especialistas en salud mental debido a la representación de la condición psiquiátrica y al ritmo narrativo. Las críticas variaron entre elogios por la actuación contenida de Holland y cuestionamientos al enfoque del guión. Fue su proyecto más ambicioso fuera de las franquicias y el primero en el que asumió responsabilidades creativas más allá de la actuación. En 2024, Tom Holland regresó al teatro profesional interpretando a Romeo en una versión de Romeo y Julieta, dirigida por Jamie Lloyd, reconocido por sus montajes minimalistas y de lenguaje contemporáneo. La obra se estrenó en el Duke of York's Theatre, en Londres, y apostaba por una escenografía reducida, iluminación austera y un fuerte enfoque en el lenguaje corporal. La propuesta privilegiaba la intimidad de los diálogos y el contraste entre tradición y reinterpretación. La producción atrajo atención inmediata no solo por el nombre del protagonista, sino también por la elección de la actriz Francesca Ameguda Rivers como Julieta. De ascendencia africana y con formación en teatro experimental, su presencia fue celebrada por parte de la crítica como una ruptura con las convenciones eurocéntricas del teatro clásico. Sin embargo, la decisión provocó una fuerte reacción negativa en redes sociales, con ataques racistas dirigidos a la actriz, al elenco y a la producción. Más de 800 artistas británicos, entre actores, directores y productores, firmaron una carta abierta condenando los ataques y expresando su solidaridad con la actriz. Instituciones como la Royal Shakespeare Company, el National Theatre y otros organismos culturales respaldaron públicamente el pronunciamiento. En medio de la presión social, Holland fue instado a manifestarse, lo que hizo a través de una breve declaración en redes sociales, donde expresó su apoyo incondicional a su compañera de elenco y rechazó cualquier forma de discriminación. El caso reavivó debates sobre el racismo estructural en el teatro británico, especialmente en lo que respecta a la inclusión de elencos diversos en obras del repertorio clásico. La propuesta de Jamie Lloyd fue vista por críticos como Arifa Akbar y Matt Wolf como parte de un movimiento más amplio de resignificación del teatro tradicional en el Reino Unido. Holland, por su parte, pasó a ocupar una posición más visible en las discusiones públicas sobre el papel de las figuras populares frente a discursos de odio, aunque su actuación en sí quedó parcialmente eclipsada por el contexto político que rodeó la puesta en escena. Desde 2016, Tom Holland ha mantenido una postura reservada respecto a su vida personal. La confirmación pública de su relación con Zendaya, compañera de elenco en las películas de Spider-Man, se dio de manera discreta después de años de especulación y exposición involuntaria por parte de la prensa. La pareja evita apariciones públicas que no estén relacionadas con compromisos profesionales y rara vez habla de su relación en entrevistas, una estrategia que refleja su intención de preservar la individualidad frente al alto nivel de visibilidad generado por las franquicias globales. Paralelamente a su carrera, Holland fundó The Brothers Trust, una organización filantrópica creada con el apoyo de sus padres y hermanos. La institución actúa como un canal de recaudación para entidades pequeñas, con poco acceso a grandes campañas, enfocándose en proyectos relacionados con la salud infantil, la inclusión educativa y el apoyo a comunidades marginadas. Desde 2017, la fundación organiza eventos presenciales, subastas de objetos y experiencias con fans, todo con transparencia en el uso de recursos y reportes anuales de impacto. Uno de los aspectos técnicos que distinguen la carrera de Holland es su dedicación a ejecutar escenas de acción sin recurrir a dobles.
gracias a una formación en gimnasia desde la infancia, perfeccionada luego con entrenamiento funcional y artes marciales, el actor elige realizar secuencias físicas complejas en sus películas. En entrevistas, ha comentado que este tipo de entrega favorece la inmersión del público. Entre 2020 y 2025, Holland participó en entrenamientos continuos de boxeo, jiu-jitsu y preparación militar como parte de su preparación para películas como Uncharted y Cherry. Su inversión en el acondicionamiento físico no se limita al realismo en pantalla, sino que también apunta al desarrollo de resistencia para jornadas de rodaje prolongadas. Además, esta elección lo vincula a una tradición de actores físicos del cine británico contemporáneo, como Daniel Craig y Christian Bale, que conciben el cuerpo como un verdadero instrumento narrativo. En julio de 2025, el nombre de Tom Holland volvió a ganar fuerza en la prensa internacional tras aceptar una invitación inusual durante el torneo de Wimbledon. Carlos Alcaraz, campeón del Grand Slam británico, lo retó públicamente a un partido de golf benéfico, programado para el segundo semestre del año. Lo que comenzó como un gesto informal se transformó rápidamente en un evento con alto potencial mediático y de recaudación, reforzando la popularidad de Holland también fuera del circuito tradicional del cine y el entretenimiento. En el ámbito profesional, el actor está en negociaciones para continuar en el universo cinematográfico de Marvel con una cuarta película en solitario de Spider-Man, prevista para 2026. Las conversaciones entre Sony Pictures y Marvel Studios incluyen cláusulas que le permitirían tener participación creativa, algo que Holland ha buscado consolidar desde que asumió el rol de productor ejecutivo en The Crowded Room. La propuesta narrativa apunta a un enfoque más maduro, centrado en las consecuencias emocionales de haber perdido su identidad secreta, lo que marcaría un nuevo ciclo en la historia del personaje. Al mismo tiempo, el equipo de Jamie Lloyd planea llevar la producción de Romeo y Julieta a Broadway, con Holland retomando el papel principal. El objetivo es adaptar el montaje para el público neoyorquino y reforzar la presencia del actor en el teatro angloparlante. Si el proyecto se concreta, marcará su debut en los escenarios de Estados Unidos y la consolidación de una segunda línea de trabajo paralela al cine, dirigida a la crítica especializada y a la audiencia teatral. Holland también ha sido considerado para protagonizar cinebiografías y proyectos basados en literatura británica contemporánea. Entre los rumores se menciona la posible adaptación de obras de Ian McEwan y Kazuo Ishiguro, con personajes introspectivos y emocionalmente complejos. Mientras equilibra contratos con grandes estudios, proyectos teatrales y acciones sociales, Tom Holland construye un legado basado en la diversidad de registros, el control progresivo sobre sus decisiones artísticas y su capacidad de transitar por distintos espacios con credibilidad. A los 29 años, su trayectoria avanza por caminos que combinan visibilidad internacional, formación técnica sólida y compromiso con temáticas contemporáneas, sin depender exclusivamente del universo de superhéroes que lo lanzó al estrellato global. Tom Holland pasó de ser una joven promesa a convertirse en una figura central de la cultura pop global en menos de 20 años, moviéndose con precisión entre los escenarios de Londres, los estudios de Hollywood y los bastidores de causas sociales. Pero con tantos caminos posibles por delante, empieza a surgir una duda entre críticos y fans. ¿Será que Holland logrará mantener su relevancia cuando decida dejar atrás definitivamente al Hombre Araña? ¿O su imagen quedará para siempre ligada al icónico traje rojo y azul? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Tom Holland todavía tiene espacio para sorprender al público con nuevos papeles? ¿O ya llegó al punto más alto de su carrera? Deja tu respuesta en los comentarios. Quiero saber qué pensás. Y por supuesto, si te gusta sumergirte en este tipo de historias y querés seguir explorando los bastidores, decisiones y giros en la vida de grandes figuras del cine, suscríbete al canal y activa la campanita ahora. Se viene muchísimo contenido, y si no estás atento te vas a perder las próximas capas de esta historia.